Jóvenes, ¿alguna vez han sentido que la vida les exige correr sin saber hacia dónde? En el siglo IV, San Martín de Tours dejó la comodidad y el prestigio para seguir a Cristo. Su historia revela que la verdadera libertad se encuentra en la fe vivida dentro de la Iglesia Católica. El siglo IV fue un tiempo de contrastes profundos. El cristianismo, liberado por el Edicto de Milán en el año 313, salía de 3 siglos de persecuciones, pero entraba en una nueva batalla: defender la fe frente a las herejías internas y el paganismo persistente. En la Galia, las ciudades comenzaban a mostrar signos de cristianización, pero el campo permanecía bajo fuertes supersticiones y templos dedicados a divinidades antiguas. El arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo, ganaba adeptos incluso entre los obispos, sembrando la confusión en comunidades. La estructura política del Imperio Romano estaba debilitada. Emperadores como Juliano el Apóstata intentaron restaurar el culto pagano proponiendo una religión del hombre que exaltaba la autonomía sobre la obediencia a Dios. La sociedad, marcada por desigualdades extremas, buscaba en el lujo y el poder un sentido que nunca llegaría. En contraste, la Iglesia católica, con sus obispos como sucesores de los apóstoles, fortalecía su autoridad doctrinal y litúrgica. Los monasterios, todavía en sus primeras expresiones en Occidente, surgían como faros de oración, disciplina y caridad. Este periodo fue un laboratorio espiritual donde se confrontaron la ciudad terrena, orgullosa y efímera, con la ciudad de Dios, humilde y eterna. Los jóvenes de entonces, como los de ahora, enfrentaban la seducción de caminos fáciles que prometían placer y libertad, pero dejaban vacío el corazón. La Iglesia, portadora de la verdad revelada, ofrecía un rumbo firme y una pertenencia que trascendía generaciones y fronteras. Martín nació hacia el año 316 en Savaria, Panonia, actual Hungría, en el seno de una familia pagana de origen militar. Su padre, un tribuno del ejército romano, esperaba que su hijo siguiera la tradición castrense. Desde pequeño, Martín mostró un espíritu inquieto, sensible al sufrimiento ajeno, y a los 10 años pidió ser inscrito en el catecumenado, pese a la oposición familiar. A los 15 años, por orden de su padre, ingresó en la caballería imperial. Fue destinado a la Galia, donde conoció la dureza de la vida militar y la superficialidad de la gloria terrena. La anécdota más célebre de su vida ocurrió en Amiens. Una noche de invierno encontró a un mendigo tiritando de frío. Sin dudarlo, cortó su capa militar en dos, le dio la mitad, y esa misma noche Cristo se le apareció en sueños vestido con la mitad de la capa, diciendo a los ángeles: Martín, todavía catecúmeno, me cubrió con este manto. Este suceso marcó un antes y un después. Martín recibió el bautismo poco después, alrededor del año 337, y renunció a la milicia declarando: soy un soldado de Cristo, no me está permitido luchar. Fue acogido por San Hilario de Poitiers, uno de los grandes defensores de la ortodoxia frente al arrianismo. Bajo su tutela, Martín abrazó la vida ascética, comprendiendo que la verdadera batalla no se libra con espadas, sino con la fe, la oración y la caridad. Fundó en Ligugé el primer monasterio de la Galia, que se convirtió en un centro de formación para formar futuros evangelizadores. Allí la vida se regía por la oración comunitaria, el trabajo manual y la penitencia, siguiendo el ideal de comunión que unía cielo y tierra. En el año 371, a pesar de su resistencia por humildad, fue elegido obispo de Tours. Desde esta sede recorrió incansablemente pueblos, aldeas, derribando ídolos, destruyendo templos paganos y predicando con sencillez el Evangelio. Lo hacía sin violencia, sino con la fuerza de la palabra y el testimonio, logrando convertir incluso a líderes locales. En una ocasión resucitó un catecúmeno que había muerto sin recibir el bautismo, confirmando su fe en el poder de Cristo sobre la muerte. En otra, protegió con valentía a un inocente condenado injustamente, interponiéndose físicamente entre él y la ejecución. Martín vivía con austeridad extrema, dormía en una simple estera, ayunaba con frecuencia y vestía túnicas gastadas. No buscaba prestigio, sino ser reflejo de la ciudad de Dios en medio de la ciudad terrena. Su amistad con otros obispos y su fidelidad al magisterio muestran su vida eclesial plena y su compromiso con la sucesión apostólica. En el año 397, mientras mediaba en un conflicto entre clérigos en Candes, sintió cercana su muerte, oró para seguir sirviendo si era voluntad de Dios, pero aceptó partir.
Murió rodeado de sus discípulos y su cuerpo fue trasladado a Tours, donde se convirtió en un centro de peregrinación. La vida de San Martín fue una respuesta radical a las ideologías de su tiempo, el paganismo que idolatra el poder, el arrianismo que debilita la fe y a la tentación de una vida sin rumbo. Hoy sigue siendo ejemplo de que la plenitud se encuentra en Cristo solamente y dentro de la comunión de su iglesia, que es su cuerpo. San Martín descubrió su vocación no como un proyecto personal, sino como parte del gran drama redentor de la historia. El gesto de compartir su capa fue la semilla de una vida entregada al Evangelio, que germinó plenamente en la Iglesia. En ese momento entendió que la caridad no es solo filantropía, sino participación de la vida divina. Su vocación tenía un carácter eclesial. Como obispo actuaba en comunión con otros obispos y bajo la autoridad de la Iglesia y del Papa. Los monasterios que fundó eran comunidades vivas, donde se formaban hombres para la misión, uniendo oración, estudio y trabajo manual. Estas escuelas de santidad demostraban que la fe no es un refugio pasivo, sino una fuerza transformadora. Frente a la religión del hombre que proclama la autosuficiencia, Martín mostró que la libertad auténtica nace de la obediencia amorosa a Dios. La entrega total no anula a la persona, sino que la hace plena. Su vida fue una vida de servicio marcada por la defensa de los débiles y la reconciliación de las comunidades divididas. Para los jóvenes de hoy, la historia de San Martín es un espejo. En un mundo que confunde con libertad o con ausencia de límites, él recuerda que el verdadero sentido surge al reconocer nuestra dependencia de Dios. La vocación no se improvisa, se discierne en la oración, se confirma en la vida sacramental y se fortalece en la comunidad. Su legado permanece en la liturgia, en las peregrinaciones y en el testimonio de innumerables personas que, inspiradas por él, han respondido sí a Dios. Martín nos enseña que cada vocación es parte de un plan eterno y que vivirla dentro de la Iglesia es el camino hacia la plenitud. En México estamos enfrentando un torbellino ideológico, relativismo, nihilismo, ideología de género y transhumanismo compiten por el corazón de los jóvenes. Como en la Galia del siglo IV, las promesas de libertad esconden cadenas invisibles. San Martín, con su vida de caridad y servicio, nos recuerda que la verdadera libertad y sentido solo se hallan en Cristo, dentro de la Iglesia, donde la comunión supera el aislamiento y la verdad vence a la confusión. Miki y Isabel, sigan el ejemplo de San Martín, oren diariamente, participen en la Eucaristía, acérquense al sacramento de la reconciliación y únanse a las comunidades católicas. No se trata solo de resistir ideologías destructivas, sino de construir una vida plena en Cristo. Compartan su capa con quien más lo necesite. Tiempo, fe, escucha, paciencia. En la Iglesia encontrarán su verdadera identidad. La alegría no se apaga y la fuerza para transformar el mundo. Cristo ha vencido y la Iglesia permanece como puerto seguro en medio de la tormenta. San Martín nos demuestra que la fe no es caminar a ciegas, sino un seguir una luz segura. Jóvenes, no teman abrazar su vocación. En la comunión eclesial descubrirán que todo vacío puede llenarse y todo miedo disiparse. La vida de Martín es prueba de que con Dios, incluso un acto sencillo puede cambiar el curso de la historia. En el siglo IV el paganismo ofrecía cultos espléndidos, promesas de prosperidad, pero carecía de verdad y salvación. El arrianismo desde dentro negaba la divinidad de Cristo, debilitando la fe. Hoy el relativismo y el transhumanismo son sus equivalentes. Uno disuelve toda verdad objetiva y el otro pretende superar la naturaleza humana con tecnología, ignorando que solo la gracia eleva al hombre porque tenemos alma y el transhumanismo nos ve como objetos. San Martín respondió con el testimonio de la caridad y la fidelidad al magisterio. Su vida mostraba que el cristianismo no es una filosofía cualquiera, sino la revelación de Dios en la historia. Confiada a la Iglesia a través de la sucesión apostólica, somos ese depósito de la fe. En su tiempo, la Iglesia consolidó la recopilación del canon bíblico, preservando la palabra en un solo conjunto conocido por todos los fieles. La Septuaginta usada por Jesús y los apóstoles fue clave. Sus traducciones se citan en el Nuevo Testamento, mostrando continuidad entre las promesas proféticas y su cumplimiento en Cristo. Mateo 1.23, por ejemplo, cita Isaías 7.14 en la forma que conserva la Septuaginta, reafirmando la divinidad de Jesús desde su nacimiento y desde antes.
Para los jóvenes este dato es vital. La fe no se sostiene en opiniones cambiantes, sino en la palabra transmitida y custodiada por la Iglesia. La comunión de los santos que Martín encarnó nos une a todos los creyentes en el tiempo y el espacio, ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas. ¿Quién soy? Hijo de Dios, amado y redimido. ¿Para qué vivo? Para participar en la misión de Cristo. ¿Qué significa sufrir y morir? Es el camino para la vida eterna. Frente al vacío que dejan las ideologías, la propuesta católica no es una carga, sino la llave de la libertad. San Martín nos recuerda que creer no es huir del mundo, sino transformarlo desde dentro, guiados por la verdad que no cambia y el amor que no muere. Jóvenes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por ustedes.